María, muchas gracias por esta entrevista. Tendría yo que empezar por presentar a María Blanco. María es economista, profesora en la Universidad San Pablo CEU en España. Y bueno, pues muchas gracias por platicar unos minutos sobre Adam Smith, ¿no? Que este 2023 estamos celebrando 300 años de su natalicio. Eh, yo sé Muchísimas que gracias tú, a vosotros, siempre a vosotros por tenerme en cuenta y por acordaros de mí en estos momentos. encantados, María, muchas gracias. Yo recuerdo y realmente me disculpo por no haber leído más que una reseña, tu libro sobre las tribus liberales, eh, Ujú. y me estaba yo preguntando con qué tribu liberal actual se identificaría Smith o qué diría Smith del liberalismo moderno. En aquel momento, pues estamos hablando que él publicó entre 1750 y 1776, más o menos, ¿no? En esos años, en esa segunda mitad del siglo XVIII, no existía un movimiento como tal liberal, en el sentido que sí existía ahora el liberalismo como movimiento o como escuela, que tiene como variedades, tribus de diferente color y etcétera, ¿no? Yo echo de menos precisamente esa manera de mirar el mundo de la época de Smith, cuando lo que se valoraban eran las diferentes ideas, ¿no? Las diferentes medidas de política económica o de política social o de cualquier otro tipo. Pero en cualquier caso, Adam Smith es el representante del liberalismo clásico. Hay un artículo de mi maestro Carlos Rodríguez Brown que presentó en una Montpellier donde analiza desde el punto de vista de hoy en qué cosas sí podemos decir que Adam Smith es liberal y en qué cosas no, porque no, al no adscribirse a ningún movimiento, simplemente expresar sus opiniones y explicar sus teorías y demostrar sus supuestos, etcétera, pues en algunas cosas reclamaba intervención estatal y en otras no. Pero digo que sería el representante o que es el representante del liberalismo clásico porque precisamente hay muchas personas que sí se adscriben o sí coinciden, se sienten reflejadas por esa manera de entender la función del Estado como algo que hay que limitar y que hay que analizar con un microscopio de muchísimos aumentos para ver qué sí y qué no y sobre todo de qué manera, ¿no? Yo creo que una de sus principales aportaciones no reconocidas o no explícitas es la contemplar los incentivos del comportamiento humano. Ojalá fuéramos tan modernos en muchas cosas como la gente de la segunda mitad del siglo XVIII. Creo que tienes mucha razón. Otra pregunta que quería yo hacerte es, ¿cómo fue la evidencia o cómo es la evidencia de la influencia de Smith en el pensamiento económico español y viceversa? He oído de los dos lados. He oído que los ministros de Economía españoles leían a Smith, pero también he oído que han sido las ideas de este liberalismo español las que influyeron en los ingleses. Y bueno, obviamente pues eran dos imperios en competencia y probablemente no estaban tan conectados como estamos ahora conectados con gente de todo el mundo, pero me interesa mucho oír tu punto de vista en esto. Vamos a ver, vamos por partes. Es cierto que los escritos de algunos autores de la Escuela de Salamanca, de alguna forma llegaron, hay escritos de León Gómez Rivas y de otros autores que sí han trazado la genealogía, ¿no? O mejor dicho, la influencia, ¿no? Hasta dónde llegó la Escuela de Salamanca a influir en otros autores. Y a través de un holandés, de Hugo Grocio, es verdad que Hugo Grocio y Pufendorf influyeron en los filósofos escoceses del sentido común, que eran los maestros de Adam Smith, y en ese sentido sí que pudo haber algún tipo de influencia o de impronta
no directamente, no de manera directa, y ten en cuenta los siglos. Es decir, la escolástica es del siglo XV-XVI y estamos hablando ya del siglo XVIII. O sea, fue una cosa eh, muy indirecta, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por otro lado, es verdad que algunos ministros, probablemente fue Jovellanos, que era un ilustrado, sí leían a Adam Smith, pero no hay que olvidar que, primero, las obras de Smith y de los clásicos no llegan directamente, a pesar de que nos separa solo el Canal de la Mancha, ¿no? Es un trocito nada más. Pues no llegaron a través de ahí, llegaron a través de Francia. El pensamiento clásico en España llega a través de Jean-Baptiste francés, que introdujo, porque sí éramos bastante más afrancesados, es decir, a Seguro. nosotros nos llegaba la cultura a través de los Pirineos, el arte, los estilos, etcétera, nos llegaba a través de los Pirineos. Sin embargo, a pesar de eso, hay que decir que la obra de Adam Smith fue censurada por la Inquisición. En el momento en que se intentó traducir a español, pues apareció una orden de prohibición de traducir ese libro, solamente se podía leer con licencia, que nadie tenía esa licencia, y estuvo durante años, en el índice de libros prohibidos por la Inquisición. Cualquiera que lea a Adam Smith puede sorprenderse de por qué razón. Luego sí se consiguió traducir como pues 10 años o 20 años después, todavía en el siglo XVIII, pero no se tradujo con justicia, no se tradujo directamente. Primero, hubo que borrar el nombre de Adam Smith y entonces era como compendio, se tradujo del francés, lo voy a decir en castellano, pero se tradujo del francés, compendio de la obra intitulada La riqueza de las naciones, ¿no? Sin nombrar a Adam Smith. Fue Condorcet el que lo intentó introducir en España y que se tradujera y se tradujo, pero con censura, es decir, pues toda la teoría del precio y la teoría del valor se redujo a 2 páginas, ¿no? Justo el centro de la teoría económica de Adam Smith, que parte de la teoría del valor y la teoría del precio, se redujo a 2 páginas. La teoría del comercio internacional, la libertad de comercio, no era muy bien vista, ¿no? Y entonces ahí se modificaban las cosas para que se pudiera traducir y se pudiera leer de alguna manera. Con lo cual es muy fácil entender que se malinterpretó posiblemente y que el liberalismo era una cosa pues muy aguada, ¿no? Como si echas agua a un Rioja, una cosa así. Muy Eh, diluido. y, y explica muy bien también que los mercantilistas españoles, que eran contrarios al libre comercio, de alguna manera se autoconsideraran medio liberales, ¿no? Y incluso hoy en día, pues hay personas que son intervencionistas que se afanan en declararse liberales, ¿no? Bueno, pues como dicen, ¿no? De aquellos barros estos lodos, o sea, de aquellos mimbres, y aquí tenemos el resultado, ¿no? María, pues ha sido un gusto. Muchísimas gracias por esta entrevista y ojalá tengamos oportunidad después de intercambiar ideas sobre Smith. Que Claro tengas que sí. muy buena tarde. Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte.